proceder a la liquidación de una sociedad. Entre estas causales se encuentra la conclusión del objeto social. Y se entiende por conclusión del objeto social aquella situación en la cual se deja de realizar actividades de una manera más o menos prolongada. La ley entiende que si la empresa deja de realizar actividades, su objeto social habrá concluido y en consecuencia corresponderá iniciar un proceso de liquidación que eventualmente, como lo vamos a ver en el desarrollo de este webinar, podría terminar en una quiebra. La segunda causal tiene que ver con las pérdidas. Y según la ley de sociedades, esta causal se configura cuando las pérdidas acumuladas en el negocio exceden 1/3 del patrimonio de la compañía, salvo que se aumente el capital mediante nuevos aportes para reducir esa pérdida, o que se reduzca el capital para amortizar la misma. Si no se revierte esta situación de pérdida, y esta representa 1/3 del patrimonio, la sociedad estaría en una situación irregular y en ese escenario tendría que iniciar un proceso de liquidación. Aquí llamo la atención por la irregularidad de la sociedad. En el caso de que una sociedad sea irregular, hay que tener mucho cuidado, porque en ese caso el gerente, el representante, es solidariamente responsable por las obligaciones que hubiera contraído la sociedad. Entonces, si estamos ante una sociedad que presenta pérdidas que han reducido más de 1/3 de su patrimonio, esta sociedad se torna en irregular. Y esa condición lleva a que los representantes y los gerentes se conviertan en responsables solidarios, exponiendo todo su patrimonio por las obligaciones a cargo de la sociedad que representa. La tercera causal que quiero traer sobre la mesa en esta oportunidad es la referida a un acuerdo de Junta General de Accionistas sin expresión de causa. Para iniciar un proceso de liquidación no es necesario que haya concluido el objeto, que la sociedad haya tenido pérdidas o que haya ocurrido cualquier otra circunstancia. Es perfectamente posible, y la ley de sociedades así lo establece, que la Junta General de Accionistas acuerde la disolución y liquidación de la compañía sin expresión de causa. Bueno, en breve, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Y aquí debo aclarar que la exposición que vamos a desarrollar se refiere solamente al proceso de liquidación y quiebra que se lleva a cabo a través de las normas o en observancia de las normas contenidas en la ley de sociedades. No vamos a tratar en esta exposición los procesos de reestructuración y de salida del mercado anti-Indecopi, pues ello supondría un análisis bastante más amplio que no podría ser desarrollado en la extensión de este webinar. Entonces nos vamos a referir solamente a la liquidación de sociedades según la ley de sociedades y a la quiebra que se lleva a cabo fuera de los procedimientos concursales anti-Indecopi. ¿Cuál es el proceso acá, o el procedimiento aquí? Es relativamente sencillo. El primer acto consiste en un acuerdo de la Junta General de Accionistas sobre la disolución y liquidación de la compañía. En este acuerdo, los accionistas adicionalmente designan al liquidador, que a partir de ese instante asume la representación de la sociedad. Ese es el primer acto. El acuerdo de Junta General de Accionistas sobre la disolución y liquidación de la compañía y nombramiento del liquidador. Una vez que se inscribe este acuerdo y el liquidador asume sus funciones, empieza el proceso de liquidación. Y este proceso de liquidación consiste fundamentalmente en realizar los activos, volverlos líquidos y pagar las obligaciones pendientes. Obviamente también liquidar a los trabajadores. Este proceso de liquidación entonces, que va a ser conducido por el liquidador que asume la representación de la compañía,
tiene por objeto realizar todos los activos, liquidar a los trabajadores y pagar las obligaciones. En el supuesto que los activos, el valor de los activos que se realizan sea mayor que la sumatoria de las obligaciones, ese excedente se le entregará a los accionistas. Es el remanente obtenido como resultado de la liquidación que se le entrega a los accionistas. Y ahí culmina la liquidación. Ahora bien, si se realizan los activos y estos no alcanzan para cancelar el total de las obligaciones, hay más deudas que activos. En ese caso, el liquidador tiene que presentarse ante el juez para solicitar la quiebra de la compañía, iniciando un proceso judicial no contencioso ante el juzgado comercial. Ese proceso termina con una sentencia en la que se declara la quiebra y con la emisión de un certificado de quiebra. Una vez emitida la sentencia y expedido el certificado, el liquidador va a solicitar también la inscripción de la extinción de la sociedad. Ese sería el segundo camino en el escenario de que los activos no sean suficientes para cubrir las obligaciones. Ahí, en este caso, como señalo, es necesario acudir al juez para que éste emita la resolución de quiebra respectiva y entregue el certificado correspondiente. Algunos tips que quiero resaltar con respecto a la liquidación. A partir del momento en el que la Junta acuerda la disolución y liquidación y nombra al liquidador, cesa la representación del gerente, de los directores, de todos los apoderados de la sociedad. A partir de ese instante, quien asume la representación es el liquidador. Este liquidador puede ser una persona natural o una persona jurídica. En el supuesto que sea una persona jurídica, ésta tendrá que designar a la persona natural que sea la que ejecute todos los actos. Segundo punto a resaltar. El proceso de liquidación consiste en la realización de los activos y la cancelación de los pasivos. Para la cancelación de los pasivos, en este caso, tiene que observarse un orden de prelación. Un orden de prelación implica identificar aquellas obligaciones que deben ser cubiertas en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente. Esto es el orden que se debe observar en los pagos de las obligaciones. Y en el primer orden se encuentran las remuneraciones y todos los pagos que le corresponden a los trabajadores. A continuación, las obligaciones con las AFPs, ONP y de salud. Luego, el pago de obligaciones que se encuentre garantizado con derechos reales, como hipotecas o prendas. Luego, el pago de tributos y luego las demás obligaciones. Entonces, el liquidador, una vez que inicia el proceso de liquidación y empieza a realizar, a vender los activos, tiene la obligación de destinar el monto obtenido para cancelar las obligaciones de la compañía en el orden que he señalado. En este proceso de liquidación, como es obvio, se van a liquidar a los trabajadores. Sobre este punto, Javier va a desarrollar varias ideas que deben ser tenidas en cuenta. Lo voy a dejar ahí por mi parte. Y por último, el cuarto punto que quería resaltar es que una vez culminada la liquidación, en el supuesto que exista un remanente, entendiéndose que los activos han sido superiores a las obligaciones, ese remanente va a ser entregado a los accionistas, a los socios de la sociedad. Y ese remanente puede ser en dinero o puede ser en bienes. No hay ninguna restricción. Cuando hablo de bienes me refiero a cualquier tipo de bien. Puede ser un inmueble, puede ser un intangible, puede ser un crédito. Bueno, la quiebra, como he señalado, se da cuando los activos son insuficientes para pagar las obligaciones. Esa es la causal. ¿Quién es quien presenta la demanda? Como le he señalado, es el liquidador de la compañía. Y esa demanda se presenta ante el juez comercial y se sigue mediante el proceso no contencioso. Es un proceso realmente sencillo, que no debería tener ningún problema y culmina con la emisión de una sentencia en la que se declara la quiebra y la expedición de un certificado de incobrabilidad. Muy bien, dicho esto,
vamos a empezar a explicar ahora los elementos de índole tributario que deben ser tenidos en cuenta. Ok. En el caso de la liquidación sin quiebra, una vez que se culmina el proceso liquidatorio y se inscribe la extinción de la sociedad, hay que darle de baja al RUC. Proceso que es muy simple. Obviamente primero hay que darle de baja a todos los comprobantes, a las distintas series, y una vez que se han dado de baja los comprobantes, se procede a obtener la baja del RUC. Primero les notificarán al contribuyente una baja provisional y a los pocos días una baja definitiva. Con estos trámites culmina la vida de la compañía. La compañía oficialmente se extinguió. Está inscrita la extinción en los registros públicos y está de baja su número de RUC ante la SUNAT. En el escenario de que la compañía haya tenido que pasar por un proceso de quiebra, una vez que se expide la resolución y se emite el certificado correspondiente, el liquidador solicitará la extinción de la sociedad, la inscripción de la extinción de la sociedad en los registros y ante la SUNAT pedirá la baja del RUC y adicionalmente, en este caso, la SUNAT expedirá una resolución de intendencia en la que declara la extinción de la deuda. Esto es bien importante. Si la compañía mantiene obligaciones tributarias con la SUNAT que no son pagadas en el proceso de liquidación y quiebra, en tanto que los activos han sido insuficientes para ello, con la resolución judicial y el certificado de incobrabilidad expedido por el Poder Judicial, la SUNAT va a emitir una resolución declarando la extinción de la deuda tributaria. ¿Ok? Bueno, aquí hay un tema muy importante en discusión, y es el siguiente. Si la extinción de la deuda tributaria del contribuyente origina también la extinción de la deuda tributaria de los responsables solidarios, en su caso, de existir. Ustedes saben que existen dos tipos de sujetos pasivos de la obligación tributaria: los contribuyentes y los responsables. El contribuyente es el que realiza el hecho gravado, la empresa que obtiene las utilidades. Y el responsable es una tercera persona que por mandato de la ley tiene que responder en forma solidaria con el contribuyente por las obligaciones a cargo de éste. Existen distintos tipos de responsables solidarios. Existen distintos tipos de responsables solidarios y la pregunta que se hace en este punto es si al extinguirse la deuda tributaria se extingue también la obligación a cargo del responsable solidario en el supuesto que éste haya sido designado como tal. De una interpretación literal del Código Tributario, la respuesta sería afirmativa. La extinción de la deuda tributaria de principal conlleva a la extinción de la deuda tributaria también del responsable. Sin embargo, la SUNAT ha emitido un informe, el 080-2013, en el que considera que la extinción de la deuda tributaria, o más bien la declaratoria de quiebra, la emisión de certificado de incobrabilidad, solo extingue la obligación del extinto, la obligación tributaria de la sociedad que se extinguió sin poder cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales, pero no extingue la obligación tributaria de los responsables solidarios que se hubieran podido designar para responder por esa obligación. Es un tema bien discutible, que sin duda, en su caso, va a ser resuelto por el Tribunal Fiscal, porque hay una colisión entre lo que expresamente señala la norma y la posición de la SUNAT. La norma es clarísima. La norma señala en forma tajante que si se extingue la obligación del deudor principal, inmediatamente también en ese mismo instante se extinguen las obligaciones de los responsables. No obstante, reitero, la SUNAT ha tenido una posición diferente. Dicho esto, vamos a revisar
¿quiénes podrían ser responsables frente a las obligaciones de sociedades que se liquidan? Y para abordar este punto, me he permitido distinguir a tres tipos de responsables: los accionistas o socios, los gerentes y representantes legales, y los adquirentes de los activos de la sociedad. ¿Ok? Entonces, para ubicarnos en este punto, lo que está totalmente claro es que si la sociedad se extinguen las deudas respecto a la sociedad. Si la sociedad es quebrada, el Poder Judicial emite una resolución de incobrabilidad de las deudas y la SUNAT declara la extinción de las mismas. Eso es el primer punto que se debe tener absolutamente claro. Sociedad extinta es imposible de cobrarle porque ya no existe. Entonces la pregunta que cae por su peso es ¿a quién se le puede cobrar si existe una deuda tributaria? Y ahí es donde aparece la figura del responsable. ¿Ok? Bueno, y como señalaba, vamos a ver tres tipos de responsables que podrían ser afectados en este proceso de liquidación y quiebra. En primer lugar, a los socios accionistas, luego a los gerentes y representantes, y finalmente a los adquirentes. Los accionistas. Los socios, los accionistas de una sociedad, solo, únicamente, van a responder por las deudas de la sociedad extinguida hasta el límite del remanente que recibieran con ocasión de la liquidación. Si la sociedad se sujeta a un procedimiento de liquidación y al culminar este procedimiento los activos han sido mayores que los pasivos y existe un remanente que es entregado a los accionistas, en ese caso, si con posterioridad apareciera una deuda tributaria, el fisco podría exigirle al accionista que cumpla con el pago de esa deuda con su propio patrimonio, pero solamente hasta el límite del valor del remanente recibido con ocasión de la liquidación. Esto es, por ejemplo, si como resultado de la liquidación quedara un remanente de 100.000 y ese remanente se le entrega al accionista, la SUNAT únicamente podría exigirle al accionista el pago de deudas que no fueron canceladas por la sociedad hasta ese límite, hasta el importe recibido. Entonces, esta responsabilidad, como señalamos en la diapositiva, tiene como límite el valor del remanente. En segundo lugar, el segundo punto a tener en cuenta con respecto a la responsabilidad del accionista es que esta responsabilidad se configura de manera objetiva. Esto quiere decir que no es necesario que se acredite que el accionista ha actuado en forma dolosa, negligente o abusando de sus facultades. Es suficiente que se observe que el accionista ha recibido el remanente como de producto de la liquidación para que se convierta en responsable solidario por las obligaciones impagas ante el fisco hasta el límite de ese remanente, objetivamente, sin necesidad de demostrar dolo o culpa. Muy bien, eso es lo que tengo que decir con respecto a los accionistas y socios. El segundo grupo de posibles responsables está integrado por los gerentes y representantes de la sociedad que se extingue. En este punto, debo empezar señalando que, en principio, los gerentes y los representantes no responden con su propio patrimonio por las obligaciones a cargo de la sociedad que representan. Si no, evidentemente nadie quisiera ser gerente ni representante. El patrimonio del gerente, del representante, en principio no se expone ante las obligaciones que pudiera asumir la sociedad que representa. No obstante, si se generan deudas tributarias por una actuación dolosa, negligente o abusiva del gerente o del representante, en ese caso, y solo en ese caso, la administración tributaria le podrá exigir al representante que pague con su propio patrimonio el importe de esas deudas generadas por esa actuación dolosa, negligente o abusiva. En ese escenario,
La SUNAT solamente puede exigirle al gerente o representante el pago de esa deuda, la que se generó por dolo, negligencia o abuso. La cuantía de la deuda se encuentra limitada a esa actuación. Y del mismo modo, en este caso, a diferencia del anterior, de la responsabilidad de los accionistas, en el caso de los gerentes o representantes, la configuración de la responsabilidad es subjetiva. Es necesario que se acredite que el representante ha actuado en forma dolosa, negligente o abusiva para que se configure la responsabilidad. En este punto hay que tener en cuenta, no obstante, que la norma del Código Tributario permite invertir la carga de la prueba para presumir el dolo, la negligencia o el abuso. Situación que se da, por ejemplo, si la compañía no lleva contabilidad. Si la compañía no lleva contabilidad, automáticamente se va a presumir que el gerente ha actuado con dolo, negligencia o abuso para no pagar las obligaciones. Y de esta forma, el gerente podría ser puesto en la situación de responsable solidario. ¿Ok? Bueno. Obviamente el gerente va a responder por las obligaciones que hayan surgido mientras estuvo en el cargo, ¿no? Ni antes ni después. Tercer grupo de responsables, que puede ser el más delicado, los responsables adquirentes. ¿Adquirentes de qué? Según la norma, los adquirentes de cualquier activo de la sociedad. El adquirente de cualquier activo de la sociedad, según el Código Tributario, es responsable solidario con todo su patrimonio por el total de las obligaciones tributarias a cargo del transferente. Por ejemplo, si hay una sociedad que tiene un terreno donde funciona su industria y transfiere ese terreno donde funciona su industria a un tercero, por aplicación de lo dispuesto en el Código Tributario podría, y recalco lo de podría, entenderse que ese tercero va a ser responsable solidario por las obligaciones a cargo del transferente. La redacción de la norma está efectuada en términos tan amplios que llevado a un extremo podría decirse que aquella persona que va a Won a comprar una Coca-Cola se convierte en responsable solidario por las obligaciones de la sociedad. Porque la norma dice que es responsable el adquirente de cualquier activo, sin distinguir de qué tipo de activo se trata. Podría ser una mercancía. Aquel que va a comprar una Coca-Cola podría volverse responsable. Es un absurdo, total, un disparate. Pero la amplitud de la norma te podría llevar a ello. No obstante, lo tengo que aclarar, la SUNAT ha definido en un informe que los adquirentes de mercancías nunca pueden convertirse en responsables solidarios. Pero apuntaba esta situación absurda para que se entienda la amplitud con la que está elaborada la norma. La responsabilidad de los adquirentes, a diferencia de la responsabilidad de los otros dos casos que he mencionado, no tiene ningún límite. No tiene ningún límite. La responsabilidad del accionista, recuerden, está limitada al valor del remanente que recibe al finalizar la liquidación. La responsabilidad del gerente y representante está limitada al importe de las deudas que se hayan generado por su actuación dolosa o negligente. La responsabilidad del adquirente, en cambio, no tiene limitación alguna. En consecuencia, suponiendo que la SUNAT atribuya responsabilidad al adquirente de un terreno, como el que mencioné en el ejemplo anterior. El terreno tenía un valor de transferencia de 1 millón de soles y lo compró un tercero, ese terreno. Y resulta que esa compañía, la transferente, termina con una deuda tributaria de 15 millones. Importe muchísimo mayor que incluso el precio al que se transfirió el activo. El adquirente de ese terreno va a ser, o podría ser, responsable solidario por el total de las deudas tributarias del transferente, por los 15 millones. A pesar que únicamente adquirió un bien que valía 1 millón, porque la responsabilidad del adquirente, y esto es importante señalar, no tiene límite. No se limita al valor de los bienes que hayan sido adquiridos. En segundo término, es importante tener en cuenta que la responsabilidad del adquirente es objetiva. No se requiere que el adquirente haya actuado en forma dolosa o negligente. Para configurarse la responsabilidad es suficiente
que se produzca la adquisición. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La adquisición puede darse a través de diversos mecanismos y puede darse en diferentes momentos. Aun cuando la norma no lo precisa, entendemos nosotros en el estudio que el adquirente va a ser responsable de las obligaciones solidarias o de las obligaciones tributarias del transferente solamente en el caso que la adquisición se haya realizado antes de que inicie el proceso de liquidación. La sociedad, antes de iniciar el proceso de liquidación, transfirió sus activos. En ese caso, los adquirentes de esos activos podrían eventualmente ser considerados responsables solidarios por las obligaciones a cargo de la sociedad transferente. En cambio, si la sociedad inicia ya el proceso de liquidación, los adquirentes de los activos que se enajenen dentro de ese proceso de liquidación de ninguna manera podrán ser considerados responsables solidarios. En ese caso, obviamente, lo recaudado por el liquidador al realizar, vender esos activos, tendrá que ser destinado al pago de las obligaciones de la sociedad, observando la prelación a la que hemos hecho referencia hace un momento. Trabajadores, AFP, salud, ONP, obligaciones garantizadas y tributos. Entonces, la responsabilidad, una vez más, y esto es algo bien importante, la responsabilidad del adquirente, en nuestra opinión, podría darse por las adquisiciones de activos realizadas antes del inicio del proceso de liquidación. Si se trata de adquisiciones realizadas después del inicio del proceso de liquidación, de ninguna manera podría considerarse que el adquirente de esos activos realizados por el liquidador pueda, en algún caso, tener la condición de responsable solidario. ¿Ok? Entonces, ubicándonos temporalmente en ese escenario anterior a la liquidación, debemos señalar que existen diversas formas en las que se pueden adquirir los activos de sociedades. Y aquí básicamente las he agrupado en dos. En primer lugar, la adquisición a través de un proceso de reorganización societaria, y en segundo término, otros tipos de adquisiciones. Proceso de reorganización societaria, básicamente, fusiones y escisiones. Fusión, la más común, la fusión por absorción. Tengo una sociedad con activos y pasivos que es absorbida por otra, lo cual supone que la primera, la absorbida, se extinga y que la segunda reciba todos los activos y pasivos que le pertenecían a la otra. En ese caso, la sociedad absorbente que adquiere los activos de la absorbida va a ser responsable solidario por las obligaciones de la primera. La segunda forma de reorganización más común es la escisión. En el caso de la escisión, una sociedad segrega parte, una porción de su patrimonio compuesta por activos y pasivos, o solamente activos, y esa porción de su patrimonio es trasladada a otras sociedades existentes o que se constituyen en ese acto. Tengo la sociedad 1, que segrega una parte de su patrimonio y lo pasa a la sociedad 2, que lo recibe absorbiéndolo. En este caso, la sociedad 2 estará adquiriendo el bloque patrimonial segregado de la primera. Y esta sociedad 2 será responsable solidario en forma ilimitada por las obligaciones tributarias que pudiera tener la sociedad 1, que fue la que segregó el bloque patrimonial. En este caso es importante anotar que la responsabilidad del adquirente, en nuestro ejemplo, la sociedad que recibe el bloque segregado, es ilimitada. No está limitada al valor del patrimonio que se haya recibido. Muy bien, dicho esto, un par de reglas más. ¿Hasta cuándo se extiende la responsabilidad del adquirente
de estos bloques patrimoniales a través de un proceso de reorganización. Acá hay dos reglas, la caducidad, que es de 2 años, y la prescripción, que es la regla general de 4. Para el caso específico de las reorganizaciones societarias, desde una interpretación literal y restrictiva del Código Tributario, no aplica la caducidad. No aplica la caducidad. ¿Okay? De modo tal que la responsabilidad del adquirente en estos casos estaría limitada temporalmente solamente por el plazo de prescripción de 4 años. ¿Okay? ¿Cuáles son las deudas comprometidas en esta responsabilidad? Todas las deudas anteriores a la reorganización. Obviamente, no se le podría extender al responsable deudas generadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la reorganización societaria. Siguiente. Otros adquirentes. La adquisición de activos puede realizarse no solamente a través de una reorganización, se puede realizar a través de múltiples transacciones, como se señala en la diapositiva, a través de una compraventa, a través de una donación, a través de una dación en pago, a través de un aporte societario, de cualquier otra forma. Cualquier acto jurídico por el que se transfiera la propiedad a título oneroso o a título gratuito puede significar que el adquirente de esa propiedad transferida adquiera la condición de responsable solidario. Podría ser responsable solidario entonces el comprador, podría ser responsable solidario una tercera sociedad que recibe como aporte algún bien de la primera, podría ser responsable solidario una persona natural que recibe una donación de la compañía, podría ser responsable solidario un accionista de la sociedad a quien se le paga su crédito cediéndole algún bien del patrimonio de la sociedad. Cualquiera sea el adquirente, puede configurarse en ciertas circunstancias la responsabilidad solidaria. Muy bien, ¿hasta cuándo se extiende esta responsabilidad solidaria? Esta responsabilidad solidaria sí caduca a los 2 años. La responsabilidad de los adquirentes a través de actos distintos a la reorganización societaria caduca a los 2 años, siempre y cuando se le haya informado a la SUNAT oportunamente la adquisición de los activos. Si se le comunica a la SUNAT la adquisición de los activos, la responsabilidad del adquirente se extingue a los 2 años. En caso contrario, si no hubiera mediado esa comunicación, no aplica el plazo de caducidad y la responsabilidad se extiende hasta el vencimiento del plazo de prescripción, 4 años. ¿Qué deudas comprende esta responsabilidad? ¿Qué deudas podría la SUNAT reclamarle al adquirente en condición de responsable solidario? Cualquier deuda tributaria generada antes de la adquisición. Generada antes de la adquisición. Y por último, y ese tal vez es el aspecto más polémico, el adquirente de qué bienes, de qué tipo de bienes va o puede ser designado como responsable solidario. Como señalé hace un rato, la norma tributaria es bastante amplia y puede llevar al absurdo de considerar que el adquirente de una Coca-Cola se convierte en responsable solidario del almacén que la vende. Pero eso evidentemente no puede ser así. Hay diversos informes emitidos por la SUNAT en los que se pretende acotar y aclarar este punto. En estos informes se señala que va a adquirir la condición de responsable solidario en calidad de adquirente aquel que adquiere bienes que pueden afectar la generación de beneficios futuros de la compañía. Por ejemplo, líneas de negocio. Por ejemplo, unidades de producción. O en general, cualquier activo cuya explotación le pudiera generar a la compañía que lo enajena algún tipo de beneficio futuro. Esto es, activos que sean necesarios, indispensables, para llevar a cabo las actividades generadoras de beneficios. ¿Ok? Bueno, en este escenario, si encontramos el caso de una compañía que estaba cerrada por 3 meses por esta situación de pandemia y que en adelante ya es totalmente inviable, aquí yo me preguntaría si alguno de los activos de propiedad de esta compañía le van a servir para generar beneficios futuros, cuando ya el negocio
no es salvable. Ya los números de la compañía no le permiten salir adelante. Estuvo cerrada 3 meses y las ventas van a caer terriblemente en el futuro. Ya la compañía no es viable. Y esta compañía sí tiene maquinaria, tiene terrenos. Yo podría decir de que esa maquinaria, esos terrenos, le pueden servir para generar beneficios futuros, cuando ya la compañía técnicamente no es viable. Es un tema en discusión. Y la respuesta es importante, porque si yo pudiera afirmar que esos bienes, dada la circunstancia particular en la que se encuentra la compañía, ya no le van a servir para generar beneficios futuros, sino por el contrario, constituyen una carga para la compañía, la enajenación de estos bienes no traería consigo que el adquirente tome la posición de responsable solidario, en la medida que este adquirente no estaría comprando, no estaría recibiendo la propiedad de algún bien de la compañía que le permitiera a esta generar un beneficio futuro. Es un tema, por supuesto, que debe observarse. Y aquí nuevamente resalto lo que dije hace un momento. Este escenario de la responsabilidad del adquirente preocupa para aquellas operaciones de transferencias de propiedad realizadas antes del inicio de la liquidación. Es común, es muy frecuente que la empresa, antes de someterse al proceso de liquidación, transfiera sus activos y luego inicia el proceso de liquidación. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque el adquirente de esos activos transferidos por la compañía, según estamos viendo, podría convertirse en responsable solidario, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y observar debidamente las normas que existen sobre la materia. ¿Podemos pasar? Ok. Dicho esto, nos quedaría un tema más que conversar, y es el de la responsabilidad penal. Hay que tener mucho cuidado. Hasta ahora hemos hablado de la responsabilidad administrativa, y nos hemos referido a la responsabilidad del accionista, a la responsabilidad del gerente y a la responsabilidad de los adquirentes. Es una responsabilidad administrativa que supone que este responsable asuma las obligaciones a cargo de la sociedad. Pero también puede haber una responsabilidad penal. En la Ley Penal Tributaria, artículo 4, inciso B, se establece que constituye un delito de defraudación tributaria simular o provocar estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de fiscalización. Simular o provocar, reitero, estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de fiscalización. Este tipo penal está pensado para el siguiente caso. Una empresa es fiscalizada por la SUNAT y la SUNAT, como resultado de esta fiscalización, emite de acotaciones, resoluciones de determinación y de multa. La empresa reclama y contra lo resuelto por la SUNAT apela. Y en ese interín, mientras está en trámite el procedimiento tributario, esta empresa se desprende de todos sus activos. Vende, enajena, transfiere, entrega en pago, dona, qué sé yo, todos sus activos. Y una vez que ha transferido todos sus activos, se somete a un proceso de liquidación y quiebra. En ese caso, la SUNAT podría decir que el contribuyente lo que ha hecho es simular ese estado de insolvencia, desprendiéndose de sus activos para no poder cumplir con las obligaciones a su cargo. Hay que tener cuidado con eso. No obstante, también es importante anotar que si la compañía, dada la crisis económica que ha empezado a generarse, pues sabemos que este es el inicio recién, ¿no? Ya nos parece gravísimo, pero todo hace indicar que estamos recién en la antesala de algo mucho más grave. Si frente a esta situación la empresa decide enajenar sus activos antes de la liquidación para cancelar obligaciones y luego se somete a un proceso de quiebra o de liquidación, yo creería ahí que
sería cuestionable lo de la responsabilidad penal. Es el mismo caso anterior. La SUNAT emitió resoluciones de determinación y de multa, el contribuyente reclamó y se encuentra en trámite la reclamación. Y en ese momento sucede esta catástrofe económica, que hace que la empresa sea inviable, y la empresa tiene que cumplir con obligaciones, tiene que pagarle a proveedores, tiene que pagar a trabajadores, tiene que pagar a bancos, y el negocio ya no es viable. La empresa, yo creo que válidamente podría decidir desprenderse de su patrimonio para poder obtener los recursos necesarios a efecto de pagar estas obligaciones exigibles. Porque si bien es cierto, hay en el ejemplo resoluciones de determinación y de multa emitidas por la SUNAT, no son obligaciones exigibles. Están reclamadas y apeladas. El resultado no se sabe todavía. Pero en este momento hay obligaciones exigibles con bancos, con proveedores, con trabajadores. En ese escenario, creo yo, que la compañía que se encuentra en esta situación, antes de iniciar incluso un proceso de liquidación, podría disponer la enajenación de parte de sus activos para pagar esas obligaciones, con la expectativa de poder continuar. Y si finalmente no puede continuar a pesar del esfuerzo desplegado, e inicia un proceso de liquidación que culmine en quiebra, yo creo que no se le podría imputar a los representantes de esta compañía que hayan simulado o provocado estados de insolvencia, toda vez que esa insolvencia se ha debido a la situación de crisis a la que nos ha conducido esta pandemia. Bueno, señores, eso sería todo por mi parte. Solamente recordar que si la compañía se extingue a través de un proceso de liquidación, o si la compañía se extingue después de un proceso de quiebra, las deudas tributarias se extinguen con la compañía. Y solamente existe la posibilidad, que será necesario de evaluar en cada caso, de que se extienda la responsabilidad por esas deudas a las personas que he podido identificar en estas diapositivas, al accionista o al gerente o al adquirente, ¿no? No obstante, si este proceso se lleva a cabo de manera ordenada, los riesgos van a ser bastante limitados y pequeños. Muchísimas gracias y los dejo ahora con mi amigo el doctor Javier Dolorier. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias, José. Vamos a conversar nosotros sobre los aspectos laborales del tema que nos aboca el día de hoy. Pero antes yo quería hacer una precisión, dos precisiones en realidad. La primera precisión es que estas medidas que José ha expuesto desde un punto de vista laboral tienen que ser analizadas en el contexto que tenemos nosotros y tomando como referencia otras dos alternativas laborales que ustedes seguramente ya conocen. Una es la suspensión perfecta de labores, que hemos hablado mucho sobre eso, y hemos tenido 2 webinars con ustedes sobre el mismo tema, y otro es el cese colectivo, que es también otra medida que nuestra legislación laboral prevé, que son diferentes unas de otras. En la suspensión perfecta de labores, ustedes saben que el vínculo laboral se suspende, no hay trabajo, no hay remuneración por un tiempo determinado, se suspenden las obligaciones de las partes, mientras que en el cese colectivo el empleador inicia un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo solicitando la extinción de las relaciones laborales, sin pago de indemnizaciones, solamente pago de beneficios sociales a los trabajadores, y ese sigue un procedimiento de negociación y el Ministerio eventualmente aprueba este cese colectivo. Es la medida, el tema que estamos conversando hoy día supone la liquidación de la empresa, la liquidación del empleador en buena cuenta, y que tiene, digamos, aspectos particulares que vamos a conversar el día de hoy, y además de esto es una decisión ya más drástica, más fulminante en relación a las otras dos. Vamos a conversar nosotros sobre la conveniencia de una y otra en este contexto. Además, el otro punto que quería comentar es que hoy día la OIT ha publicado un documento
donde señala que cerca de 460 millones de empresas en el mundo van a cerrar. Son datos estadísticos que ellos tienen por países, pero que establece que en términos globales esa va a ser la situación, de 460 millones de empresas en el mundo. Habla de cerca de 1.500 millones de trabajadores van a perder su empleo a nivel mundial, sean formales o sean informales, y esto obviamente vinculado a las empresas que los albergan, que van a tener que cerrar. Y la situación es dramática y nosotros estamos hablando de una medida extrema que toman las empresas en este contexto. Y de hecho ya hay evaluaciones que están haciendo muchas empresas de ver si es que laboralmente pueden asumir el costo actual, si es que tienen que ir a una suspensión perfecta de labores, si es que esta va a ser suficiente, o ir a un cese colectivo, si es que este va a ser suficiente, o si simplemente tienen que liquidar, cerrar y en un momento volver a empezar otro emprendimiento en otras circunstancias. Nosotros hemos escuchado ya casos de empresas que plantean liquidar y modificar el negocio, reabrirlo con otra dimensión, con otra lógica. Por ejemplo, los restaurantes, abrir bajo otro concepto, otro esquema de ventas, o los hoteles también, poder tener que cerrar, liquidar y abrir otro tipo de negocio más vinculado al B&B que a un hotel de acuerdo a las pautas que teníamos anteriormente. Esta revolución que está significando el coronavirus en la forma de hacer negocios va a significar replantearse muchas cosas. Y en el tema, ya entrando a la materia que nos aboca el día de hoy, vamos a ver los aspectos laborales según nuestra legislación. Yo doy un criterio en primer lugar. La legislación laboral es muy reducida, muy digamos, escueta, muy breve respecto a los temas en materia de liquidación. Las normas son muy pocas, son muy precisas, y lo cual nosotros podemos hablar de un fast track, de un camino más bien directo, si es que se cumplen con todas las pautas y todos los criterios que ha señalado José. Entonces, el tema laboral es importante, sí, pero no es gravitante como vamos a ver nosotros para poder ejecutar todas las medidas. Siguiente, por favor. Como conversaron con José hace un momento, el momento clave aquí es la adopción del acuerdo de disolución. ¿Y qué efectos tiene esto sobre las relaciones laborales con los trabajadores? La norma habla de un preaviso. Se tiene que comunicar a los trabajadores con un preaviso de 10 días que se está tomando la decisión de liquidar a la compañía. Los trabajadores reciben esta comunicación y vamos a ver luego nosotros qué pueden hacer los trabajadores ante esta situación. Pueden oponerse a la misma, pueden presentar algún tipo de acción judicial o administrativa, vamos a conversarlo en un momento. Pero hay un preaviso de 10 días. Significa que la empresa comunica a los trabajadores que en 10 días dejará de operar. Esto a veces es conveniente para efectos de ajustar los procesos, buscar acervo documentario, buscar información, hacer las liquidaciones, canalizar los pagos de los mismos a los trabajadores. Se puede sustituir este preaviso de 10 días con el pago de las remuneraciones de los trabajadores. Por ejemplo, a un grupo de trabajadores, el back office, se le mantiene durante 10 días a efectos de organizar documentalmente toda la información de la empresa, y los trabajadores del área productiva, simplemente darles el preaviso de 10 días, los trabajadores no laboran más, y después ya damos el paso siguiente, que es el pago de las liquidaciones y los beneficios. Entonces tenemos un primer requisito, que es dar el preaviso de 10 días a los trabajadores o compensar el pago de esos 10 días con remuneración. Y establecemos una fecha de corte, por ejemplo, el 31 de mayo. Puede ser una fecha de corte, o el 15 de mayo. Tenemos esa fecha de corte a efectos de extinguir ya las relaciones laborales. Producido esto, ¿qué tenemos que hacer? Comunicamos a la Autoridad Administrativa de Trabajo la lista de trabajadores que serán cesados. Y aquí la palabra clave es la comunicación. Si uno va al TUPA del Ministerio de Trabajo, no se inicia un procedimiento administrativo.
Lo que se hace es simplemente comunicar de este hecho al Ministerio de Trabajo. Uno va al TUPA y solamente aparece comunicación de liquidación de la empresa. No se inicia un procedimiento administrativo con instancias, no hay un procedimiento con etapas a seguir, como si ocurre en la suspensión perfecta de labores o en el cese colectivo. Aquí nosotros tenemos simplemente una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo. No hay una aprobación de la liquidación. Simplemente se comunica de este hecho. Porque como conversamos con José hace un momento, el acto más importante es el acuerdo de disolución de los accionistas. Luego de ello, existe una etapa del procedimiento donde se le da el derecho de preferencia a los trabajadores para adquirir activos o instalaciones de la empresa. La empresa puede poner a disposición de los trabajadores los activos, maquinaria, materias primas, computadoras, impresoras, para que puedan ser adquiridos por los trabajadores tomando como parte de pago los beneficios sociales adeudados generados hasta ese momento o los propios ingresos o pagos que hagan los trabajadores con sus remuneraciones o ahorros o dineros que ellos consigan de terceros. Pueden también ponerse a disposición las instalaciones de la empresa, si es que los trabajadores individualmente o agrupados quieran adquirir esos bienes, pero se tiene que dar el derecho a la preferencia. ¿Cuál es ese derecho? ¿Cuál es el plazo para que ejerzan ese derecho de preferencia? La norma no lo señala, pero digamos, se puede entender dentro de los 10 días de preaviso que el empleador otorgue. Puede ser un plazo muy corto, puede llegarse a ampliar ese plazo de común acuerdo, pero la norma no nos señala un plazo perentorio para que los trabajadores puedan adquirir esos bienes, esos insumos, esos activos. Por ejemplo, la empresa le puede decir, mira, vamos a ofrecer estos bienes, este vehículo, estas motos, esta maquinaria, en 5 días hábiles nos tienes que dar tu interés de adquirirlos mediante el depósito en estas cuentas. Entonces, se puede abrir ese lapso de tiempo. Los trabajadores pueden contraofertar, presentar una suma menor, ya queda a criterio de las partes de cómo se ejecuta esa medida. Lo que sí tiene que hacer el empleador al momento de comunicar a la autoridad administrativa de trabajo la decisión de liquidar la empresa es acreditar el pago total de la CTS dentro de las 48 horas de producir el cese de los trabajadores. De conservar esta información, de haber pagado la CTS de los trabajadores. Obviamente, y es mejor liquidar íntegramente a todos los trabajadores hasta donde los bienes alcancen, y vamos a ver nosotros, como señaló José, que los derechos laborales, los beneficios sociales laborales, tienen un rol privilegiado, ¿no es cierto? Dentro de las acreencias se tiene que cumplir primero con las acreencias laborales, porque según la Constitución tienen este nivel, este rol primordial, digamos, el primer orden dentro del orden de las acreencias. Esto corresponde a una lógica que los beneficios laborales de los trabajadores tienen ese nivel de acreencias. Un minuto, por favor. Muy bien. Precisado esto, siguiente, por favor. Vamos a contestar unas preguntas muy importantes, de acuerdo a nuestra experiencia viendo este tipo de operaciones. ¿A qué derecho tienen los trabajadores al momento de la liquidación de la empresa? Se le entrega la liquidación de beneficios sociales, se le paga la misma, y en ese caso lo que se sostiene es que debe pagarse todos los beneficios adeudados, y la pregunta es, ¿tienen derecho los trabajadores a una indemnización por despido? En los años 2000, en la primera década, hubo una discusión doctrinaria muy grande en el derecho del trabajo respecto a si estamos ante un supuesto de despido que significase el pago de indemnizaciones. La situación fue zanjada por la práctica y actualmente los trabajadores tienen derecho, no tienen derecho a una indemnización por despido, sino solamente a aquellos derechos laborales que se hubieran generado hasta el momento en que se mantuvo la relación laboral, no a una indemnización por despido. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de despido, ¿cierto? El despido por causa justa, ¿no? Y la norma, la LPCL, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala cuáles son los supuestos de causas justas de despido. Bien, y entonces tenemos
uno de los tipos de despido por causas justas es el despido por causas objetivas. Y está, dentro de ese concepto está la liquidación o el acuerdo de disolución por parte del empleador. De modo tal que estamos ante un supuesto de extinción de la relación laboral tipificado en la ley, justificado, que no genera el pago de indemnización por despido. Pero obviamente, como dice el punto C, eso no impide que la empresa voluntariamente pueda ofrecer un paquete de beneficios a los trabajadores, dándoles un incentivo para constituir empresa, algún tipo de pago en razón de la extinción de la relación laboral. Eso queda a criterio y a la situación económica de cada empresa. Y ahora el segundo punto. ¿Se puede llevar a cabo una liquidación de empresas en emergencia nacional? No existe ningún impedimento para hacerlo. Sí se puede llevar a cabo. No existe ninguna norma hasta el momento que impida que una empresa pueda llevar a cabo una liquidación y cerrar y extinguir las relaciones laborales con los trabajadores. De hecho, hay una complicación en términos prácticos. Como ustedes saben, y José comentó, el tema de las notarías, el tema de registros públicos, sí, de hecho, sí, pero a nivel del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, existe una casilla virtual donde se puede comunicar esta decisión. Entonces ya se pueden empezar con esos pasos y llevar a cabo el pago de las liquidaciones y beneficios de los trabajadores, darles el preaviso, todos los pasos que hemos señalado ya se pueden ejecutar, se pueden llevar a cabo. Y se puede comunicar al ministerio esta decisión, los trabajadores comprendidos, el pago de la CTS adeudada, y ese camino está allanado. Y de modo tal que podemos cumplir con esas etapas antes de la formalización de registros públicos que hemos comentado. Pero en este contexto de emergencia nacional, ¿se puede llevar a cabo una liquidación de empresas? Sí, la respuesta es afirmativa. Siguiente, por favor. Entonces tenemos el tercer punto. ¿Qué oposición pueden presentar los trabajadores ante esta situación, ante esta decisión del empleador? Los trabajadores pueden presentar algún tipo de queja, reclamo o acción judicial. Vean ustedes. Actualmente el Poder Judicial suspendió sus actividades hasta la primera quincena de mayo, y eso, si es que no se prorroga la emergencia sanitaria, y los juzgados no están operando. Se pueden presentar demandas solamente por aspectos fundamentales para la defensa de derechos laborales fundamentales, pero no se pueden presentar demandas judiciales en este momento. Los trabajadores pueden presentar una denuncia ante SUNAFIL. Bueno, SUNAFIL puede presentar algún tipo de requerimiento a la empresa, pero la ejecución no, esto no impide que se ejecute la decisión. No existe un procedimiento administrativo en la actualidad que impida que se ejecute esta decisión del empleador. Los trabajadores pueden presentar algún tipo de demanda judicial, pero esta demanda no podría ejecutarse en este momento. Podrían presentar un amparo, un habeas corpus, los trabajadores podrían presentar algún tipo de acción judicial, pero esta vendría a ser inocua, no podría ser efectiva en estos momentos. Y aun cuando el Poder Judicial esté operativo, para que pudieran oponerse los trabajadores a este acuerdo, tendría que ser, por ejemplo, un mandato judicial o una medida cautelar ordenada por el Poder Judicial donde se ordene la suspensión. Pero estamos hablando de supuestos muy remotos, muy improbables en este contexto. Un trabajador podría oponerse a la acción, por ejemplo, de la liquidación que le oponga el empleador. Sí, un empleador podría oponerse y decir, esta liquidación que se me ha presentado es insuficiente. En cuyo caso, ¿qué es lo que hace el empleador? Consigna, ¿bien? Cuando se active el Poder Judicial, consigna los montos que la empresa cree que es la deuda, consigna judicialmente y lo pone a disposición del trabajador. Entonces, o comunicarle al trabajador, esta es tu liquidación, esto es lo que te corresponde, y avanzar en el procedimiento. Un trabajador que se considere insatisfecho con la liquidación que se le ha ofrecido puede eventualmente oponerse a la misma. Hemos visto que sí, podría eventualmente oponerse a través de una denuncia ante SUNAFIL o una acción judicial. Pero ¿qué pasa si es que un trabajador acepta la liquidación y de pronto, tiempo después, considera que se le ha pagado un monto insuficiente, que se le debía algún bono, se le debían horas extras,
y ya se liquidó la empresa. ¿Qué podría hacer el trabajador? El trabajador podría aplicar lo que se denomina el principio de continuidad e ir respecto de los bienes aplicando el principio de persecutoriedad. Y al nuevo adquirente de los bienes o los activos de la empresa poder demandarlo y exigir el pago de los beneficios. Es un principio laboral que establece que las acreencias laborales no se extinguen con la persona jurídica que se extinguió, sino que persiguen a aquellos que adquirieron esos bienes de la empresa, aun cuando los hayan adquirido de buena fe. Aun cuando no exista alguna carga sobre esos inmuebles, laboralmente puede de alguna manera resucitar esta deuda y el acreedor y el adquirente de los nuevos bienes se convierte nuevamente en un deudor laboral y el acreedor laboral, el trabajador, podría eventualmente demandar a esta persona jurídica que adquirió los bienes. Pero, ¿qué pasa con aquel adquirente aquella persona jurídica que vendió esos bienes y se liquidó? ¿Es responsable? No, ya no existe. ¿Y los titulares, los accionistas de esta empresa responden patrimonialmente? No. En derecho laboral no existe esta persecutoriedad a las personas naturales que eran titulares de la empresa que se extinguió. No existe esta posibilidad como existe, entiendo, en derecho tributario, pero laboralmente no existe esta posibilidad. El punto quinto y el punto sexto los hemos conversado, ¿no? Que supone el inicio de la comunicación ante el Ministerio de Trabajo. ¿Se inicia un procedimiento administrativo? No requerimos una autorización o una aprobación del Ministerio de Trabajo respecto a esta solicitud de liquidación. Simplemente se le comunica al Ministerio de Trabajo, recibe la comunicación y ahí finaliza el procedimiento, acompañando, como dije anteriormente, el pago de la CTS. Ahora, el punto 7 determina lo siguiente, algo bien interesante, que tiene que ver con lo que conversé al inicio de la exposición. ¿Qué pasa si hemos solicitado una suspensión perfecta de labores? Y hemos solicitado ante el Ministerio de Trabajo la suspensión perfecta de labores de un grupo de trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Podemos iniciar luego una liquidación. Sí, no estamos prohibidos estando en la etapa de la suspensión perfecta de labores, teniendo suspendidos los vínculos laborales con un grupo de trabajadores, poder llevar a cabo una liquidación, cumpliendo con todos los criterios y requisitos que ha señalado José hace un momento. No estamos impedidos ni prohibidos de llevar a cabo un proceso de liquidación si es que estamos en una SPL. De hecho, puede ser un paso previo para ajustar procesos y ver si es que la empresa puede funcionar en el futuro, si es que es viable, si es que recibió Reactiva Perú. Entonces, avanzar justamente en ver las modalidades de reformular el negocio durante un tiempo en que estamos con la SPL. Pero si es que vemos que no hay perspectivas válidas, podemos iniciar una liquidación. Durante el tiempo en que estamos en una SPL autorizada por el Ministerio de Trabajo o finalizada la SPL, podríamos ir a un procedimiento de liquidación en los términos que hemos conversado. Siguiente, por favor. Bueno, mi presentación es breve porque en realidad las normas laborales son muy breves, hay que considerarlas, hay que tenerlas en cuenta en el contexto actual y es lo que tengo que exponer sobre el particular, amigos, y deseándoles lo mejor y agradeciéndoles su participación. José y yo quedamos para las preguntas que quieran formularnos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José, por la clara exposición. Tenemos algunas preguntas que han sido formuladas por los asistentes a este evento, a quienes desde ya agradecemos por su interés. Preguntas tributarias. La primera es, ¿el liquidador tiene la obligación de informar a los acreedores de los avances de su trabajo? No. El liquidador solamente le informa a los accionistas. No tiene que informar a los terceros sobre los avances del proceso de liquidación. Otra pregunta.
¿En qué escenario la empresa que opta por liquidarse debe iniciar el proceso ante el juez y cuándo ante Indecopi? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La liquidación no se inicia ante el juez. La liquidación se inicia por decisión unilateral de la Junta General de Accionistas. Y si en el proceso de liquidación el liquidador observa que los activos son insuficientes para pagar las obligaciones, es el liquidador el que tiene que acudir al juez para solicitar la quiebra. Entonces, no hay una liquidación judicial. Lo que se judicializa es la quiebra. Indecopi, quien lleva a la compañía Indecopi son los acreedores y en determinadas circunstancias la propia compañía en casos que están expresamente previstos en la norma. Y si los acreedores determinan de que esta compañía no es viable, del mismo modo pueden solicitar la quiebra ante el juez. En ese escenario, el proceso de quiebra es iniciado por el liquidador en las liquidaciones que se llevan a cabo a través de la ley de sociedades, o puede ser iniciado a solicitud de Indecopi en los casos que se llevan a través de esta entidad. Perfecto. Una pregunta más. Durante el proceso de liquidación, ¿hasta cuándo se pueden continuar con la operación o los contratos vigentes? No existe ningún límite temporal. Y sería absurdo que la norma estableciera un límite. La liquidación tiene que extenderse hasta donde sea necesario para realizar todos los activos y pagar hasta donde alcancen las obligaciones pendientes. No existe límite temporal alguno. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se tiene deudas con SUNAT y no existe saldo luego de la liquidación para pagar esas deudas? Ok, aquí hay que distinguir dos supuestos. Si la deuda es exigible o si la deuda no es exigible. El primer supuesto, estamos frente a deudas que ya son exigibles coactivamente, respecto a las cuales ya se agotaron cualquier posibilidad de impugnación. En ese escenario, si en el proceso de liquidación se observa que las deudas tributarias no pueden ser canceladas porque los activos son insuficientes, y después de cancelar las obligaciones del orden de prelación superior, trabajadores, salud, AFP, deudas garantizadas, no queda nada, lo que va a suceder, nada para pagarle a la SUNAT, reitero, lo que va a suceder es que el liquidador va a pedir la quiebra, porque ya no puede pagar las deudas, no puede pagar las deudas con SUNAT. Y el Poder Judicial, el juez, va a declarar la quiebra a través de una resolución y va a emitir un certificado de incobrabilidad. Y en ese caso, la SUNAT va a tener que extinguir las obligaciones con el mérito de ese certificado. Entonces, ahí, en ese escenario, simplemente se extingue la deuda, ¿no? Estamos hablando de deudas exigibles. Lo que sí habría que ver es si pudiera existir algún responsable solidario en los términos que hemos visto. Ahora, puede darse el caso también de deudas que no sean exigibles. A mí me han preguntado varias veces, ¿puedo entrar a un proceso de liquidación teniendo impugnaciones en trámite ante el Tribunal Fiscal o ante la SUNAT? Y la respuesta es que sí, no hay ningún problema. Se puede iniciar un proceso de liquidación con una deuda impugnada. En ese caso no es una deuda exigible, es una contingencia solamente. Entonces se puede iniciar el proceso de liquidación y se puede culminar el proceso de liquidación. Y obviamente no pagar la deuda porque la deuda no es exigible. Ahora, en ese caso, si con posterioridad a la culminación de la liquidación y la extinción de la sociedad se emite una resolución del Tribunal Fiscal favorable a la SUNAT, en la que hace que la deuda sea firme, la SUNAT puede exigir el pago a los responsables solidarios. Y entre estos podrían encontrarse los accionistas de la sociedad que, como conclusión de la disolución y liquidación de la compañía, hayan recibido algunos bienes como remanente al final de este proceso, ¿no? Entonces, en síntesis,
la SUNAT, sea que exista deuda exigible o que no haya deuda exigible, si los activos son insuficientes para pagarla, la SUNAT no le va a poder cobrar a la compañía. Lo único que queda es ver la situación de responsable solidario. Gracias. Una consulta adicional. ¿No existe un trámite denominado pase previo de minuta ante SUNAT como prerequisito para inscribir la extinción de la empresa? Existió hasta hace más o menos 20 años. Y eso originaba que casi no hubieran liquidaciones, porque la SUNAT simplemente no respondía, y creo que ahí se requería operar el silencio administrativo negativo. O sea, si no respondía la SUNAT, no se tendría por aprobada, ¿no? Eso fue muy criticado, y hace 20 años aproximadamente se eliminó. El día de hoy no es necesario que el contribuyente obtenga alguna autorización por parte de la SUNAT para iniciar el proceso de disolución y liquidación. Ok. Una pregunta más. Un asistente pregunta si la SUNAT podría oponerse al proceso de quiebra como tercero si es que la empresa tuviera deudas pendientes. Entendemos que se enteraría a través de las publicaciones, ¿no? Claro, Martín. Y la respuesta es que no. La SUNAT no se puede oponer al proceso de quiebra. La SUNAT tiene que colocarse en el orden de prelación que le corresponde en el proceso. Y si los activos son insuficientes para pagar las obligaciones, la deuda se encontrará extinta. Lo único que podría hacer la SUNAT es intentar extender responsabilidad a alguna de las personas a las que hemos hecho referencia. Excelente. Una más. Cuando se indica que la responsabilidad caduca con el plazo de prescripción, ¿se refiere a la prescripción de la deuda para el vendedor o para el adquirente? Por ejemplo, si el vendedor tiene una deuda anterior a la venta, pero no se involucra el adquirente en los siguientes 4 años, ¿se le puede involucrar después? Y ya, lo primero es que hay que distinguir caducidad de prescripción. Son dos cosas distintas. La caducidad opera a los 2 años, no tiene nada que ver con la prescripción. 2 años de que se hizo la adquisición, en el caso que se le informe a la SUNAT oportunamente. La prescripción se tiene en cuenta si no aplica la caducidad. La prescripción es de 4 años. Y la regla es que, suponiendo que ya se hubiera emitido una resolución en la que se designa como responsable a la persona, la prescripción que pudiera ganar la empresa no puede ser aprovechada por el responsable solidario. La prescripción que gana la compañía no alcanza al responsable solidario. Él va a computar otro plazo de prescripción en función del momento en el que fue acotado. Muy bien. ¿Existe algún límite de tiempo de una empresa para estar en liquidación? Por ejemplo, si hay demora en la venta de sus activos, ¿hay un límite de tiempo para que la empresa se encuentre en estado de liquidación? No, ya habíamos respondido una pregunta similar y la respuesta es que no hay ningún límite. Puede ser un mes o puede ser 5 años, no hay ningún límite. Perfecto. Y una pregunta para terminar, una pregunta que es recurrente de varios asistentes es, ¿en qué supuestos se podría considerar que el gerente general ha obrado con dolo o abuso de facultades? Bueno, la norma tributaria contiene unas reglas que permiten invertir la carga de la prueba. O sea, en principio, la SUNAT tiene que demostrar el dolo, salvo que se produzcan ciertas circunstancias previstas en el código, en cuyo caso se va a presumir esa actuación dolosa, ¿no? Si no se dan estas circunstancias, tendría que demostrarse de que la deuda ha surgido por una actuación dolosa, como por ejemplo, que se simulen compras, como por ejemplo, que no se registren ingresos, como por ejemplo, que se lleve un doble juego de contabilidad, ¿no? Pero también, como decía hace un rato, la SUNAT se va a eximir de demostrar el dolo si verifica alguna de estas causales que permiten presumirlo, como por ejemplo no llevar contabilidad, o tener la condición de no habido, o recientemente que le surja alguna deuda tributaria por aplicación de la norma 16, ¿no? Que la empresa
haya realizado algún planeamiento que califique como elusión tributaria, ¿no? En esas circunstancias, entre otras, la administración puede revertir la carga de la prueba y considerar de que hay responsabilidad solidaria. Muchas gracias, José. Excelente. Gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas que tuvieran y en todo caso estamos a su total disposición para poder hacer las ampliaciones o las aclaraciones que estimen necesarias. Hasta luego. Gracias, José. A continuación pasamos a las preguntas laborales, para lo cual se las trasladaré al doctor Javier Dolorier. Uno de los asistentes pregunta, si los beneficios sociales son imprescriptibles e inicialmente un trabajador acepta dicha liquidación y luego se produce la liquidación de la empresa, ¿cómo quedan? ¿Hay responsabilidad solidaria de los representantes legales o del liquidador? A ver, justamente hice referencia a eso, pero tiene que haber una precisión. Los derechos laborales no son imprescriptibles. Los derechos laborales tienen un plazo de prescripción de 4 años desde extinguida la relación laboral. Los que son imprescriptibles son los derechos previsionales. ¿Ok? Entonces, eso en primer lugar. Pero la otra pregunta tiene que ver con lo que yo dije respecto al principio de persecutoriedad. Y señalé, si es que un trabajador recibe la liquidación, la acepta, en los términos que se le formuló, recibe el pago, y la empresa se liquida, se extingue, en primer lugar, no hay responsabilidad de los titulares, de los dueños, de los accionistas de esta empresa, sean personas naturales o sean jurídicas. No se traslada la responsabilidad a ellos. Extinguida la persona jurídica, se extingue la responsabilidad de la misma. Pero, sin embargo, el trabajador que considere que la liquidación fue incorrectamente realizada o se le debe algún concepto laboral, ¿a quién podría demandar? Podría demandar a los terceros que adquirieron los bienes, los bienes o la infraestructura, las maquinarias, los inmuebles de la empresa, por aplicación del principio de persecutoriedad. Y señalé que podrían ser terceros que adquirieron de buena fe. Pero si el trabajador acredita la existencia de un vínculo laboral previo, la titularidad o la transferencia de estos bienes, de esta infraestructura, de esta industria, a otra empresa, tendrá derecho a demandar a esta nueva empresa que tendrá que defenderse en juicio y atenerse a la decisión que señale un juez respecto a si corresponde o no corresponde un pago de estos beneficios laborales. Excelente. Otra pregunta. Si la empresa tiene firmados convenios de reducción de remuneraciones, ¿hay alguna restricción para liquidarla? No, ningún supuesto de restricción. Si una empresa ha firmado actualmente un acuerdo de reducción de remuneraciones con los trabajadores, la pregunta es más bien, al momento de liquidarse al trabajador, ¿con qué remuneración se le liquida? Bueno, acá la norma laboral no se ha puesto en el supuesto, ¿no? Porque hay, dependiendo si es CTS, vacaciones o gratificaciones, la forma de cálculo es diferente, o si es algún otro beneficio, ¿no? Pero lo que se está haciendo actualmente en estos casos, cuando se ha firmado un convenio de reducción de remuneraciones y se está liquidando a los trabajadores, es tomar en cuenta cómo vino desarrollándose la remuneración y establecer básicamente un promedio, como si fuera un promedio de horas extras o de incentivos. Entonces establece un promedio para no perjudicar innecesariamente a los trabajadores. Pero respondiendo a la pregunta nuevamente, ¿existe alguna limitación de una liquidación si es que hay un acuerdo de reducción de remuneraciones? No, no hay ninguna restricción. Gracias. Finalmente, un asistente pregunta, ¿podríamos solicitar que los trabajadores soliciten voluntariamente licencias sin goce de haber por motivos personales para poder así tratar de no solicitar la suspensión perfecta ante el MINTRA? A ver, actualmente hay dos formas por las cuales se lleva a cabo la suspensión perfecta de labores. Una es el procedimiento que se sigue ante el Ministerio de Trabajo, el procedimiento que ya todos conocen, lo hemos conversado, y otro es el acuerdo individual entre trabajador y empleador. ¿Cómo se plantea eso? Que ambas partes se ponen de acuerdo, deciden que se va a suspender la relación laboral por un tiempo determinado, y eso tiene plenos efectos y validez jurídica.
no está prohibida ni limitada bajo ninguna perspectiva la posibilidad de suscribir estos acuerdos de suspensión perfecta de labores individual. El trabajador puede solicitarlo por motivos personales y el empleador la acepta o no. Lo más probable es que el empleador la acepte, ¿no es cierto? Pero sí, pero eso se plasma en un documento. Se llama un acuerdo o convenio de suspensión perfecta de labores individual, donde se establece todas las condiciones, todos los beneficios que va a recibir el trabajador previstos en la ley o por decisión unilateral del empleador, el tiempo de esta suspensión perfecta de labores y qué sucede después si es que se prolonga la emergencia sanitaria y se prolonga la emergencia laboral. Todos esos aspectos tienen que estar comprendidos en este acuerdo. Excelente. Javier, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los asistentes y seguramente conversaremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes. Nos comprometemos a resolverlas si tienen la gentileza de enviarlas a los correos electrónicos que figuran al pie de esta presentación. De parte de Alves y Olivera Abogados, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en un futuro cercano. Gracias. Hasta luego.